Duolingo, la plataforma gratuita de enseñanza de idiomas que se ha convertido en la más popular al aprender idiomas en línea, en la que se realizan alrededor de más de 7 millones de ejercicios al mes, usada por más de 300 millones de usuarios en el mundo. Fundada por el guatemalteco Luis Foneam, quien por cierto, dato curioso, es la misma persona que inventó los CAPTCHAs, aquella medida de seguridad para detectar si eres un bot automatizado o una persona, y su cofundador Sevan Haka. Pero cuando una aplicación tan popular como esta proclama que los estudiantes de Duolingo se desempeñan tan bien en las habilidades tanto de lectura como de comprensión auditiva, como los estudiantes universitarios que han cursado 4 semestres, hace que nos preguntemos ¿cuál es realmente su eficacia? ¿A qué nivel podemos llegar con el mero uso de la aplicación? ¿Y en cuántas horas podremos alcanzar ese punto? Para resolver estas dudas, la Universidad del Norte de Arizona realizó un estudio para conocer la eficacia de la aplicación, aquellos resultados que los usuarios podríamos esperar alcanzar. Lo que hicieron fue lo siguiente: reclutaron a 225 participantes, de los cuales 135 de ellos estarían aprendiendo español y 90 de ellos estarían aprendiendo francés. Hablamos de participantes angloparlantes, los cuales informaban que tenían poca o nula experiencia previa con el idioma objetivo, con edades variadas desde 18 hasta 83 años de edad, reportando una media de 44 años. Debían tener al menos 18 años para participar. Autoinformaron que utilizaban Duolingo como su única herramienta de aprendizaje. Informaron que no tomaron clases o utilizaron otras aplicaciones durante su curso en Duolingo. Para medir lo que estos participantes habían logrado, se utilizaron las pruebas de aptitud lectora y auditiva de ACTFL, el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Esta prueba es una prueba estandarizada para la evaluación global de la capacidad de lectura y comprensión auditiva. Miden que también los examinados comprenden espontáneamente los textos y aquello que leen o escuchan. Esta prueba clasifica los resultados de la siguiente manera. La prueba tiene 10 niveles en su escala de calificación de competencias: principiante, intermedio y avanzado, los cuales se dividen en bajo, medio y alto cada uno de ellos, y un nivel al que denominan superior, ordenados de esta manera. Y con esta prueba, ¿qué resultados se lograron obtener? Bien, las calificaciones en lectura en español, lectura en francés y comprensión auditiva en francés parecían distribuidas normalmente. Sin embargo, las calificaciones en la habilidad de escucha en español estaban sesgadas positivamente. 2/3 de las calificaciones de comprensión auditiva en español estaban en el nivel principiante. En general, los puntajes de lectura tanto de francés como de español estuvieron entre un nivel intermedio bajo e intermedio medio. Los resultados de comprensión auditiva en ambos idiomas se acercaban a un nivel de principiante alto. Ahora, ¿en cuánto tiempo los participantes llegaron a este punto y qué tanto del material de Duolingo utilizaron para esto? Los participantes que aprendían español pasaron un aproximado de 125 horas. Los participantes que aprendían francés pasaron un aproximado de 99 horas trabajando con las unidades de nivel básico del contenido de Duolingo. Las unidades que conforman el contenido básico de los cursos de Duolingo, de acuerdo con lo mencionado en el estudio, llegan hasta el punto de control o checkpoint número 5 de cada curso, lo que significa que en un promedio de 112 horas llegaron hasta el checkpoint número 5 de cada curso para obtener dichos resultados, los cuales fueron posteriormente comparados con los resultados de estudiantes de más de 20 instituciones distintas en Estados Unidos, midiendo los resultados con la misma prueba después de 4 semestres de estudio del idioma en las instituciones. Y lo que encontraron fue que, en promedio, estos estudiantes universitarios lograron un nivel intermedio bajo en su habilidad de lectura y un nivel principiante alto en su comprensión auditiva, lo cual era muy similar a los resultados obtenidos por los participantes que utilizaron Duolingo. Resumiendo todo esto, cuando los estudiantes de francés y español llegaron al checkpoint número 5, siendo este el final del contenido de nivel principiante en los cursos de Duolingo, sus competencias de lectura y comprensión auditiva fueron comparables con la de los estudiantes universitarios de más de 20 instituciones distintas en 4 semestres. Esto en un lapso de aproximadamente 112 horas de uso de la aplicación, lo cual, suponiendo 1 hora de uso de la aplicación al día, hablaríamos de 112 días, 3.7 meses, unos 4 meses, aprendiendo a ese ritmo. Aprender idiomas es duro, pero lo hicimos divertido. Bien, a pesar de lo increíble que esto pueda llegar a sonar, hay algo interesante que notamos en el estudio. Únicamente fueron evaluadas las 2 habilidades de comprensión del idioma, más no aquellas habilidades que miden nuestra capacidad de expresar nuestras ideas, como lo es la escritura o el habla. Y es aquí donde Duolingo puede tener ciertas limitaciones. Duolingo es un excelente lugar para comenzar a conocer nuestras primeras palabras, frases o el funcionamiento de forma general de un idioma nuevo. Sin embargo, Duolingo no ofrece contenido que podríamos considerar del todo natural y auténtico, al menos no dentro de la aplicación. Debo reconocer que Duolingo ha estado últimamente trabajando para mejorar esta parte, tanto con sus cuentos interactivos o sus episodios en sus podcasts, aunque esto solo está disponible en una pequeña cantidad de idiomas. Aún así, en Duolingo no tenemos la oportunidad de trabajar en nuestras habilidades
de salida de información, en donde podamos no solamente comprender el idioma, sino que también podamos expresar claramente nuestras ideas. Hablo de no poder practicar y corroborar nuestras habilidades de escritura en un contexto más extenso y detallado, así como la posibilidad de practicar el hablar con hablantes nativos en una situación mucho más apegada a la realidad. Vale, no soy ningún experto, solo soy alguien a quien le gusta mucho aprender idiomas y que hace unos años ha completado algunos cursos en Duolingo. Y es por ello, por dichas limitaciones, que no podría ver a Duolingo como una plataforma que nos puede llevar a hablar con fluidez por sí sola. La veo más como una herramienta adicional en las etapas iniciales del aprendizaje de algún idioma. Un recurso más que complementa nuestro aprendizaje, más no algo en lo que deberíamos confiar para lograr un aprendizaje integral del idioma. Personalmente he estado utilizando la plataforma de manera muy esporádica, no es algo que me encante. Lo único que honestamente me ha fascinado son los episodios que tienen en sus podcasts, de los cuales he estado escuchando muchísimos episodios de su podcast en francés. Me encanta la naturalidad de las historias, el hecho de que sean muy interesantes y que en su página web encuentres la transcripción. Pero si tienes en mente utilizar la plataforma de Duolingo, te recomendaría ampliamente utilizar la versión de escritorio y no la versión móvil, ya que tendrás notas sobre explicaciones gramaticales mucho más detalladas, no tendrás un límite de vidas y tendrás acceso a otras actividades como los cuentos interactivos o el uso del foro de Duolingo. Ya sea que desees aprender con Duolingo o no, recuerda que Duo, el búho de Duolingo, estará siempre vigilando que estés aprendiendo. Chao. Hey, gracias por haber visto el video, espero les haya gustado. Me encantará leer ya sea tanto sobre su experiencia con Duolingo, así como tal vez, no sé, algún chiste al respecto. Lo que sea. Como sea, yo soy Brian, nos estamos viendo pronto. Chao.